Julio César. Julio César nació en Roma en el año 100 a.C., en el seno de una familia patricia venida a menos. De joven fue secuestrado por piratas en el mar Mediterráneo. Durante su cautiverio, César convivía con sus captores con tal naturalidad que les prometió que cuando lo liberaran, regresaría a crucificarlos a todos. Los piratas se rieron. Cuando su familia pagó el rescate y lo liberaron, César cumplió su promesa. Regresó con barcos, los capturó y los crucificó personalmente. Tenía 25 años, y ese episodio ya resumía todo lo que sería el resto de su vida. César fue general, político y escritor al mismo tiempo. Conquistó la Galia, el territorio que hoy es Francia, en 8 años de campaña continua. Se estima que durante esas guerras murió 1 millón de galos, y otro 1 millón fue esclavizado. Cruzó el río Rubicón en el 49 a.C. con sus legiones, desafiando al Senado romano en un acto que hasta hoy significa el punto de no retorno. Tomó el poder en Roma y se proclamó dictador perpetuo. Introdujo el calendario juliano, reformó el gobierno y centralizó el poder como nadie antes había logrado. Fue asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C. por un grupo de senadores que lo apuñalaron 23 veces en pleno Senado. Entre los asesinos estaba Bruto, uno de sus hombres de mayor confianza, Alejandro Magno. Alejandro nació en Macedonia en el 356 a.C. y fue educado personalmente por Aristóteles, uno de los mayores filósofos de la historia. A los 16 años ya gobernaba Macedonia en ausencia de su padre. A los 20 heredó el trono. A los 32 había conquistado el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento, desde Grecia hasta la India, pasando por Egipto, Persia y Asia Central. Nunca perdió una batalla en toda su vida. Su método de conquista era tan brillante como brutal. En la ciudad de Tiro, que resistió su asedio durante 7 meses, ordenó crucificar a 2000 soldados en la playa como advertencia para las ciudades que pensaran resistir. En Persépolis, la capital del imperio persa, quemó el palacio más grande del mundo antiguo en una sola noche. Pero también fundó más de 70 ciudades a lo largo de su campaña, muchas de ellas llamadas Alejandría, y extendió la cultura griega por 3 continentes. Murió en Babilonia en el 323 a.C. a los 32 años. Las causas de su muerte siguen siendo un misterio. Algunos dicen que fue envenenado, otros que murió de fiebre. Su cuerpo tardó 6 días en comenzar a descomponerse, lo que sus seguidores interpretaron como una señal divina. Genghis Khan. Genghis Khan nació alrededor de 1162 en las estepas de Mongolia con el nombre de Temujin. A los 9 años su padre fue envenenado por una tribu rival. Su familia fue abandonada en la estepa para morir de hambre. A los 11 años mató a su propio hermano mayor en una disputa por comida. Fue capturado por enemigos y esclavizado durante años. Todo eso ocurrió antes de que cumpliera 15 años. Unificó todas las tribus mongolas, algo que nadie había logrado en siglos, y creó el ejército más eficiente y aterrador de la historia medieval. El imperio mongol llegó a controlar 24 millones de kilómetros cuadrados, el territorio continuo más grande de la historia. Se estima que durante sus conquistas murieron entre 40 y 60 millones de personas, lo que representaba entre el 10 y el 15% de la población mundial de la época. Ciudades enteras como Samarcanda y Bagdad fueron arrasadas hasta los cimientos. La biblioteca de Bagdad, que contenía siglos de conocimiento islámico, fue destruida y sus libros lanzados al río Tigris. Genghis Khan murió en 1227. Hoy se estima que el 0,5% de la población mundial, unos 40 millones de personas, desciende directamente de él. Napoleón Bonaparte. Napoleón nació en Córcega en 1769, apenas un año después de que la isla pasara a manos francesas. Era considerado extranjero por los propios franceses y hablaba el idioma con acento. En la academia militar era el hazmerreír de sus compañeros por su baja estatura y su origen provinciano. A los 24 años ya era general. A los 30 era el gobernante de Francia. A los 35 se coronó emperador en Notre Dame, tomando la corona de las manos del Papa y colocándosela él mismo en la cabeza, negándose a arrodillarse ante nadie. En su punto máximo,
Napoleón controlaba directa o indirectamente casi toda Europa. Reformó el sistema legal de Francia con el Código Napoleónico, que hasta hoy es la base del derecho en docenas de países, incluyendo varios de América Latina. La invasión a Rusia en 1812 fue el principio de su fin. De los 600.000 soldados que entraron a Rusia, menos de 100.000 regresaron. Fue derrotado, exiliado, escapó. Volvió a ser derrotado en Waterloo y murió en la isla de Santa Elena en 1821. Tenía 51 años. Hasta el último día dictaba sus memorias, construyendo el mito que el mundo recordaría para siempre. Carlos V. Carlos V fue el hombre más poderoso del siglo XVI. Heredó por accidente de la historia una combinación de territorios que nunca antes habían estado bajo un mismo gobernante: España, los Países Bajos, Austria, el sur de Italia y, a través de los conquistadores españoles, un continente entero que Europa apenas comenzaba a conocer. Fue bajo su reinado que Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca y Francisco Pizarro destruyó el Imperio Inca. Toda la riqueza de América, el oro y la plata que transformaron la economía mundial, llegó a Europa bajo su corona. Carlos V también enfrentó la reforma protestante de Martín Lutero, que dividió el cristianismo para siempre, y guerreó contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo. Gobernó durante 40 años y al final, agotado, hizo algo que casi ningún emperador ha hecho en la historia: abdicó voluntariamente. Entregó el poder a su hijo Felipe II y se retiró a un monasterio en España, donde pasó sus últimos años rodeado de relojes, obsesionado con el tiempo que ya no podía controlar. Moctezuma II. Moctezuma II gobernó el Imperio Azteca en su momento de mayor esplendor, entre 1502 y 1520. Bajo su mando, Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 200.000 habitantes, canales de agua limpia, mercados gigantescos y templos que impresionaron a los propios conquistadores españoles. Moctezuma era considerado semidivino por su pueblo. Nadie podía mirarlo a los ojos. Quienes se acercaban a él debían caminar con la cabeza agachada. Comía solo, detrás de una pantalla, servido por cientos de personas. Cuando Hernán Cortés llegó en 1519, Moctezuma cometió el error que cambiaría la historia de un continente. En lugar de destruir a los españoles cuando aún podía, los recibió como huéspedes. Algunos historiadores dicen que creyó que Cortés era el dios Quetzalcóatl que regresaba según la profecía. Otros dicen que simplemente calculó mal. Moctezuma fue tomado prisionero por los españoles dentro de su propio palacio. Murió en 1520, en circunstancias que siguen siendo debatidas. Los españoles dijeron que fue apedreado por su propio pueblo. Los aztecas dijeron que los españoles lo asesinaron. Augusto. Augusto fue el primer emperador real de Roma, aunque nunca usó ese título. Se llamaba a sí mismo Princeps, el primero entre iguales, para no provocar a un senado que había asesinado a su tío Julio César por acumular demasiado poder. Era el sobrino nieto de César y tenía apenas 18 años cuando éste fue asesinado. En lugar de huir, reclamó la herencia política y pasó los siguientes 13 años en guerras civiles brutales, hasta eliminar a todos sus rivales, incluyendo a Marco Antonio y Cleopatra. Gobernó Roma durante 44 años y transformó una república en un imperio sin que nadie se diera cuenta exactamente de cuándo ocurrió el cambio. Bajo su mandato, Roma vivió la Pax Romana, 2 siglos de relativa paz y prosperidad. Reformó el ejército, construyó una red de caminos que conectaba el imperio, reorganizó las provincias y embelleció Roma hasta el punto de decir, según sus propias palabras, que había encontrado una ciudad de ladrillo y dejado una ciudad de mármol. Murió a los 75 años en el año 14 después de Cristo, el emperador que más tiempo gobernó Roma y el que más profundamente transformó el mundo occidental. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang se convirtió en rey del estado de Qin a los 13 años y en el primer emperador unificado de China a los 38. En apenas 10 años conquistó los 6 reinos que dividían China y creó un país unificado por primera vez en la historia. Estandarizó la escritura,
las monedas, los pesos y las medidas en todo el territorio. Construyó la primera versión de la Gran Muralla China para proteger el Imperio del Norte. Conectó el país con miles de kilómetros de caminos y canales, pero su paranoia era tan grande como su ambición. Estaba obsesionado con la muerte y la inmortalidad. Envió expediciones al mar en busca de un elixir de vida eterna. Ejecutó a cientos de eruditos y quemó miles de libros para controlar el conocimiento y el pensamiento de su pueblo. Cuando murió en el año 210 a.C., fue enterrado en una tumba gigantesca, protegida por el ejército de terracota, más de 8.000 soldados de arcilla de tamaño real, cada uno con rasgos faciales únicos, descubiertos por unos campesinos en 1974. La tumba principal nunca ha sido abierta. Los arqueólogos dicen que, según los textos antiguos, está rodeada de ríos de mercurio líquido que fluyen hasta hoy. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjanos un comentario. También puedes ver nuestros otros videos.